bienvenidos a su canal Ministerio Betel. Es un placer tenernos nuevamente conmigo en estos estudios. Hemos pasado un tiempo antes de poder reencontrarnos nuevamente para continuar el estudio de la Palabra de Dios. Hoy vamos a seguir nuestro estudio acerca del establecimiento de la nueva orden mundial o el reino de los cielos. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, una vez más te damos las gracias por la oportunidad de poder venir y reunirnos a través de las redes sociales para estudiar tu palabra. Sé con nosotros, guía nuestros pensamientos, nuestro entendimiento y ayúdanos, mi Dios, a poder entender la hermosura de tu palabra y que ésta venga a ser parte de nuestras vidas. Gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Este estudio yo creo que es un estudio muy importante y muy serio porque trata con nosotros, trata con la venida de la promesa de la venida del Mesías y cómo a través de la historia Dios nos muestra una y otra vez su plan para restaurar en nosotros su carácter y para poder establecer su reino en nuestros corazones y en el mundo. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 y 25. 60 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí el ángel está diciendo a Daniel que tienen 70 semanas, ¿verdad? 70 semanas o 490 años para cumplir algunos requisitos. Nosotros no vamos a entrar en los detalles de este versículo porque ese no es el estudio. Lo que estoy tratando de mostrarle es cómo las profecías nos ayudan a ver dónde estamos en tiempo antes del establecimiento de la nueva orden mundial o del reino de los cielos. Y esta profecía es muy importante porque nos muestra en el transcurso del tiempo cómo Dios nos había dicho anteriormente cuándo iba a venir el Mesías, ¿verdad? Y cómo iba a cumplirse eso. Entonces, eso es lo que estamos tratando de ver en este estudio en particular. ¿Sí? So, el ángel le dice a Daniel que tiene, de acuerdo al versículo 24, tienen 70 semanas están determinadas. Ahora, esa palabra determinada significa cortadas. Tampoco vamos a entrar en eso, pero cortadas, ¿de dónde? Si leen el capítulo anterior van a ver que hay una profecía mucho más larga, de 2300 tardes y mañanas. De allí fue cortada el tiempo. Vamos a ir al versículo 25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar e ir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. De acuerdo al versículo 25, el ángel está diciendo, mira, desde que se promulga el decreto o desde que salga el decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe va a haber un lapso de tiempo. Ahora, es muy importante esto, porque el Mesías príncipe es Cristo Jesús. Nos está diciendo, ahora, cuando habla acerca de la reedificación de Jerusalén, está hablando en los tiempos cuando Babilonia se había llevado a Israel o a los judíos en cautiverio. Ese tiempo, de acuerdo a la profecía en Jeremías, iba a durar 70 años. Ese tiempo, al cumplirse, iba nuevamente a ser reedificado y restaurado Jerusalén. Ahora, cuando estamos leyendo, el versículo 25 nos dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para esa restauración, ¿qué restauración? La restauración de Jerusalén o del pueblo judío que había sido destruido cuando los babilonios habían invadido a Jerusalén.
Y sigue diciendo, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza del muro en tiempos angustiosos. No voy a entrar en los detalles, lo que quiero es el tiempo. Entendamos esto un poco mejor. Cuando lees el versículo 25, el ángel le está diciendo a Daniel que el tiempo total son 70 semanas o 490 años, ¿sí? Si multiplicas 7 por 70, cada día en una semana son 490 años. Entonces, de estos 490 años o estas 70 semanas, en el siguiente versículo dice, sabe pues y entiende que desde la salida para restaurar y reedificar a Jerusalén habrá 7 semanas y 62 semanas. Lo que está tratando de decir es que estas 70 semanas van a ser segmentadas y cada segmento es un evento profético. El primer evento profético es la restauración o la reedificación del muro que tiraron los babilonios cuando invadieron a Jerusalén. Eso tenía que ser reedificado. ¿Sí? Ahora, esta primera semana, que son 7 semanas, si multiplicas 7 por 7 son 49. Son 7 semanas, son 49 años. En los primeros 49 años se iba a restablecer nuevamente Jerusalén. Se iba a reedificar el muro y se iba a restaurar Jerusalén como su propia entidad. Después de esto, 62 semanas más iban a ocurrir. Estas 62 semanas llegaban hasta donde se ungía al Mesías príncipe. Como dice el versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Son las primeras 7 semanas ya hablamos. Ahora después de eso iban a haber otras 62 semanas que te ponían hasta el Mesías príncipe. Ahora eso te pone en el año 27, que fue el año en que Cristo Jesús fue bautizado. ¿Sí? Eso, si agarras los últimos 60, las otras 62 semanas y multiplicas 7 por 62, te va a dar 434. Eso es el total de tiempo de 7 por 62. Si tú agregas entonces los 49 años más los 434 años, vas a tener un total de 483 años. ¿Sí? Esto es el lapso de tiempo que te lleva desde la restauración a Jerusalén hasta el Mesías príncipe en el año 27. Esto es en el año 457 antes de Cristo al año 27 después de Cristo. ¿Están conmigo? Ese era el evento profético que estaba diciendo. En ese año el Mesías iba a ser ungido, iba a comenzar su ministerio. Ahora, para cumplir las 70 semanas todavía falta una semana. Ahora, el versículo siguiente, que es el 26, no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden leer. En ese se dice que en la semana siguiente, ¿verdad? Para completar las 70 semanas, a mitad de esa semana iban a matar al Mesías príncipe. ¿Sí? Eso nos dice que el Mesías príncipe iba a venir y iba a ser puesto a muerte por otras personas ajenas a sí mismo. ¿Sí? Y esto sucedió en el año 34. ¿Están conmigo? Desde el año 27, él hizo su ministerio por 3 años, ¿verdad? Y a mitad de esa semana, 3 años y medio, él perdió, se le quitó la vida. ¿Sí? Ahora vamos a seguir entendiendo esto un poco más. Vamos a ir al Nuevo Testamento para entenderlo. Vamos a ir al Mateo capítulo 1. ¿Sí? Y en el capítulo 3 empieza a hablar acerca de Juan el Bautista. ¿Sí? Ahora, Juan el Bautista era el predecesor o el que tenía que venir antes de Cristo Jesús para preparar el camino o los corazones de los individuos para recibir a Cristo. Entonces, si leemos versículos del 1 al 3, vamos a leer versículos del 1 al 3. Dice,
En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora, estos tres versículos nos enseñan algo muy importante. Cuando vemos el primer versículo, dice que Juan estaba predicando, ¿verdad? En el desierto de Judea, diciendo que se arrepintieran porque se había acercado el reino de los cielos. Y acuérdense, estamos identificando el establecimiento del reino de Dios. El reino de los cielos era muy importante en esta profecía. Si no estamos viendo que Juan el Bautista, que era el predecesor de Cristo Jesús, vino predicando un mensaje de arrepentimiento. Ahora, este mismo mensaje se amplía en el libro de Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 2 al 6. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahora, esto es muy importante, porque no fue palabra de Juan que estaba predicando. Vino palabra de Dios a Juan. O sea, Dios le habló a Juan y le dijo que tenía que ir a decir. ¿Sí? Dios habló al profeta Juan para que él dijera al pueblo el mensaje que él tenía para comunicarle, ya que Dios hablaba a su pueblo a través de sus profetas. ¿Sí? Entonces sigue diciendo en el versículo 3, dice, y él fue por toda la región contigua del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, se rebajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Ahora, esto es importante porque he aquí, Dios viene y le da el mensaje a Juan para que Juan vaya y lo predique. Y cuando Juan empieza a predicar, como se le dice ahí, el mensaje del arrepentimiento, ¿sí? Eso está llamando a arrepentirse, el bautizarse para mostrar ese arrepentimiento. Y dice que toda senda torcida tiene que ser enderezada, toda montaña tiene que ser cortada, todo valle allanado. Entonces lo que está hablando es de un arrepentimiento, una transformación de la vida del individuo. Está hablando acerca de la renovación mental, física y espiritual. ¿Sí? O sea, un cambio de vida, un cambio de ideas. ¿Sí? Entonces, el arrepentimiento que Juan está hablando es básicamente el examinar la vida del individuo, ver dónde está comparada con el deseo de Dios. Y cuando uno ve dónde está, que está lejos de Dios, uno dice, wow, tengo que regresar a Dios. Cuando tú decides regresar a Dios o por primera vez ir a Dios, eso es el arrepentimiento. Tú estás dejando lo que estabas haciendo para ir a hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Y el bautismo era un símbolo que se utilizaba para decir, yo acepto que yo estoy mal y que necesito a un Salvador. ¿Están conmigo? Cuando Juan estaba predicando, cuando Juan estaba trayendo ese mensaje, el Evangelio, estaba diciendo, he aquí, tú tienes que tomar una decisión y esa decisión tiene que dar frutos. Aarón, ¿dónde está eso? Vayan conmigo de vuelta al libro de Mateo y vamos a ver el capítulo 3, pero esta vez vamos a leer el versículo 8.
Y dice la palabra de Dios, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. So, Juan no solamente estaba predicando lo que estaba correcto y lo que no estaba correctamente. O sea, él estaba diciendo, hay cosas en nuestra vida que no están bien y hay que cambiarla. Pero él estaba llamando a mostrar frutos de arrepentimiento. Y esto es muy importante entender el contexto de lo que Juan estaba hablando. Porque al entender el contexto de lo que Juan estaba hablando, podemos entender lo que Cristo está trazando de hacer en nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, para poder ver un poquito mejor lo que estoy tratando de decir, vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 3. Ahora, cuando vemos capítulo de Juan 3, del 1 hasta el 5, vemos algo muy interesante aquí, porque en esto aparece un líder judío y aparece en una entrevista con Cristo Jesús. Ahora, comienza el versículo diciendo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Aquí dice quién era el que venía a Cristo Jesús. Dice, este vino a Jesús de noche. Ahora, ¿por qué vino de noche a Jesús? Vino de noche por temor a lo que sucedería si lo vieran venir de día. Él era un líder judío. Los líderes judíos no apreciaban mucho el carácter de Cristo Jesús, porque el carácter de Cristo Jesús básicamente estaba regañando su carácter, porque ellos habían adaptado pensamientos y comportamientos carnales o mundanos, ¿verdad? O satánicos, si puedo ponerlo de esa manera, porque nada más hay dos mentes en esta vida. Está la mente de Cristo Jesús y está la mente de Satanás. Y si no tenemos la mente de Cristo Jesús, entonces tenemos la mente de Satanás. Entonces lo que Nicodemos vino buscando esa noche a Cristo Jesús, lo vemos en la respuesta de Cristo Jesús a una pregunta que estaba simplemente en la mente, pero no había sido verbalizada. Pero dice, respondiendo Jesús, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Repito, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Por qué le dijo esto Cristo a Nicodemos? Bueno, la preocupación de Nicodemos era, ¿cómo puedo hacer yo para entrar o para heredar el reino de los cielos? Y Cristo Jesús, sin mucho preámbulo, Él está diciéndole exactamente lo que Él necesita para poder ser parte del reino de los cielos. Y dice, para tú poder ser parte del reino de los cielos tienes que volver a nacer. Y es lo que estaba predicando Juan el Bautista. Estaba diciendo, para que ustedes puedan ver el reino de los cielos que se ha acercado, tienen que arrepentirse, tienen que cambiar su manera de ser, su estilo de vida, sus pensamientos, sus acciones tienen que estar en armonía con la palabra de Dios. Y he aquí Nicodemos viene y le pregunta a Jesús la misma cosa que estaba hablando Juan el Bautista. ¿Cómo puedo yo heredar el reino de los cielos? Y he aquí Juan le da una respuesta directa. Tienes que volver a nacer. Ahora mira la respuesta de Nicodemos. Dice, respondiendo, Nicodemos le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La respuesta de Cristo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Nicodemos, un poco sarcástico, le dice a Jesús, ¿cómo puede un hombre después de viejo nuevamente entrar en el vientre de su mamá y volver a nacer? Ahora, se ve que la mente de Nicodemos estaba un poco desconectada de la mente de Cristo. Claro, porque Nicodemos tenía una mente básicamente carnal y Jesús está hablando en un lenguaje espiritual. Nicodemos aquí, en su sarcasmo, está respondiendo de una manera literal a una respuesta espiritual. ¿Sí? ¿Están conmigo? Nicodemos está viéndolo literalmente.
Cristo Jesús está hablando espiritualmente. Está hablando acerca de un nuevo nacimiento espiritual, de lo carnal a lo espiritual. Ahora, cada uno de nosotros tenemos tendencias carnales. Tenemos apetitos y deseos que no están en armonía con la palabra de Dios. Por eso muchas veces cuando leemos la palabra de Dios encontramos confrontamiento con cada ideología que nos presenta aquí, porque nuestra ideología es muy diferente. Cuando la palabra de Dios nos dice, dale agua, si tu enemigo te pide agua, dale agua, eso va en contra de lo que nosotros creemos. Cuando te dice la palabra de Dios que si te dan en una mejilla, dale la otra, no. Nosotros pensamos, si te dan en una mejilla, tú le das en las dos. Entonces están viendo cómo está en conflicto el pensamiento espiritual con el pensamiento carnal. Déjame profundizarlo un poco más. Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Y aparece, dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, he aquí que Cristo está predicando el mismo mensaje que estaba predicando Juan el Bautista. Un mensaje donde el arrepentimiento es importante para poder llegar a apreciar el reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. ¿Sí? Ahora, esto es lo interesante. En el segundo versículo, el versículo 15, dice diciendo, el tiempo se ha cumplido. Ahora, ¿qué tiempo se ha cumplido? Acuérdense que estuvimos estudiando en Daniel capítulo 9, versículos 24 y 25. Nos hablaba acerca de una profecía de 490 años. Esa profecía se cumplió aquí. Ahora, si leen anterior a esto, especialmente en el libro de Mateo, van a ver que Cristo vino a Juan para bautizarse. Cuando Juan bautizó a Cristo, comenzó el trabajo del Mesías. He ahí que el ungido de Dios empezó a hacer la obra de salvación. Empezó a predicar. Noten que cuando Cristo se bautizó, ¿verdad? Fue al desierto, ¿verdad? El Espíritu lo guió hacia el desierto para prepararse para su obra. Y luego, cuando él vino predicando, Juan el Bautista ya estaba empezando a disminuir, ¿verdad? Para que no hubiera un conflicto entre los dos. Juan el Bautista ya empezó a disminuir. Juan el Bautista estaba en la cárcel a razón de sus prédicas directas. Y Cristo Jesús él siguió lo que su predecesor había comenzado. ¿Están conmigo? Y él está en la misma sintonía con él porque él dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, ese arrepentimiento es muy importante porque ese arrepentimiento es un cambio de ideas. Acuérdense, Juan estaba diciendo que las montañas altas tenían que ser cortadas, los valles torcidos tenían que ser enderezadas. Está hablando acerca de nuestras vidas. Está hablando acerca del pecador. Está hablando acerca de la persona que está viviendo en adulterio. La persona que vive con otra persona sin casarse. Está hablando acerca de la persona que le gusta la mentira. Está hablando acerca de la persona que roba. Está hablando acerca de la persona que no está honrando a su padre y a su madre. Estos son los comportamientos del ser carnal. Estos son frutos carnales. Y Juan decía, dad frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento significan que si tú ves que lo que estás haciendo está mal, tienes que tomar una decisión de enderezarlo. No se trata de que, yo siento que está mal. No está diciendo eso. No tiene nada que ver con sentimientos. Tiene que ver con principios, querido. Los principios de Dios no tienen que ver con cómo tú te sientes hoy ni mañana, sino está correcto o no está correcto. De acuerdo aquí está diciendo, si no está correcto, hay que cambiarlo. Si estás viviendo en pecado,
Hay que dejarlo y hay que buscar una nueva vida. Vamos a profundizar este pensamiento. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7 dice lo siguiente. Voy a leer el versículo 6 también. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí esta palabra no se aprecia muy bien en esto, pero quiero compartir con ustedes la palabra que se usa aquí, para decir designios, ¿sí? En la concordancia es el Strong G5427 y la palabra es fronema. Ahora, esa palabra fronema representa la inclinación o significa inclinación o propósito mental, lo que uno tiene en la mente, sus pensamientos y sus propósitos. Cuando Pablo está diciendo en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne, o sea, dice, por cuanto los pensamientos o los propósitos o la inclinación de la carne, ¿sí? Sigue diciendo, son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, está diciendo, cuando habla acerca de la ley de Dios, está hablando de los 10 mandamientos, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? No postrarás ante ellas ni las adorarás. No te harás imágenes, ¿verdad? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuerda el día de reposo para santificar. Los 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Está hablando acerca de honrar a tu padre y a tu madre. No, no matarás. No cometerás adulterio, ¿verdad? No robarás. No vas a mentir. No vas a desear o codiciar las cosas que no son tuyas. Estos son principios bíblicos que te ayudan a entender dónde estamos como seres humanos. Porque para nosotros la codicia está al día. ¿Entienden? Cuando Juan está predicando acerca de cortar las montañas y enderezar los caminos, está hablando acerca de el amor propio o el orgullo. Está hablando acerca de que nosotros tenemos que aprender de Cristo Jesús, que es manso y humilde. Ahora yo sé, en este mundo en que vivimos, el ser manso, de acuerdo a la Biblia, básicamente se interpreta como menso. Pero no es eso lo que está diciendo. Está diciendo que nuestro carácter debe de ser transformado por la influencia del Espíritu de Dios. ¿Están conmigo? Ahora vamos a ver otra cosa. Vamos a ir al libro de Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Quien quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bueno, eso lo vemos un poco en el capítulo 16 de Mateo 16, 23. Déjame compartir con ustedes algo porque ayuda a entender la mentalidad del mundo o del hombre. Mateo 16, 23 dice, hablando Cristo Jesús con Pedro, pueden leer del versículo 21 al 27 para entender el contexto, pero yo solamente quiero mostrarles algo. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres.
Aquí está la misma idea que aparece en Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7. Aquí está diciendo que los pensamientos o las ideas o los propósitos de Satanás no están en armonía con las ideas, pensamientos o propósitos de Dios. Se está diciendo, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos, tus ideas y tus propósitos no están en armonía con las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando vas al libro de Santiago, Santiago te está diciendo, ¿por qué? Porque la carne está en enemistad, o el mundo está en enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque el mundo y sus pensamientos es el mundo y los pensamientos de Satanás. Satanás está en enemistad contra Dios, que son las dos únicas mentes que tenemos en este mundo. Tienes la mente de Satanás, que es una mente que le gusta el pecado, o tienes la mente de Cristo Jesús, que es una mente que no le gusta el pecado. Y esa mente solamente lo da Dios. Solamente Dios puede hacer ese nuevo nacimiento en nosotros y darnos nuevos sueños, nuevos propósitos, nuevas ideas. Y de eso se trata el Evangelio. El reino de los cielos, de la cual está hablando Juan el Bautista y Cristo Jesús en la iniciación de su ministerio, era el reino de los cielos traído a la mente del individuo. Porque antes de que tú puedas ser parte del reino de los cielos, tienes que volver a nacer. Tus pensamientos, tus ideas. Tienes que aprender la humildad y la mansedumbre. Porque en el cielo eso es lo que hay. ¿Están conmigo? Entonces, si es verdad que vamos a heredar el reino de Dios, tenemos que volver a nacer, tenemos que ser parte del reino de los cielos, que es el nuevo nacer del individuo. Cuando tú llegas a nacer, cada individuo que nace en Cristo a través del arrepentimiento de los pecados y el bautismo, viene a ser parte de esa gran ciudad, de ese gran reino. Viene a ser, si podemos ponerlo de esta manera, un ciudadano en el nuevo reino de los cielos. ¿Ven? Entonces, para tú llegar como Cristo le dijo a Nicodemo, si tú quieres ser parte del reino de Dios, tienes que volver a nacer. No solamente tienes que volver a nacer en ideas del Espíritu, sino que tienes que volver a nacer bajo el bautismo de las aguas. El bautismo de las aguas básicamente está diciendo que yo he aceptado que he estado mal, que he vivido en pecado. Y al morir, enterrarme bajo las aguas y volver a salir de las aguas, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, estoy diciendo al mundo, yo he muerto al mundo y he nacido al reino de los cielos. Mis amigos, mis hermanos, esto es una hermosa verdad, la cual los invito a que tomen y lo abracen en su vida. Porque este mundo y las cosas de este mundo, sus pensamientos, ideas, van a perecer algún día. Y estamos muy cerca. Miren el espectro de la historia que les estoy mostrando. Estamos cerca a la venida de Cristo. No sé cuándo, pero de acuerdo a lo que he estudiado, sé que está cerca. Ya no es tiempo para jugar al cristiano. Tenemos que tomar decisiones serias. Tenemos que arrepentirnos y decirle a Dios que nos ayude a vivir vidas dignas de arrepentimiento, a mostrar frutos del Espíritu en nuestras vidas. Hasta aquí ha llegado nuestro estudio, pero estoy muy feliz de que hayan podido compartir conmigo en ella. Y los invito a que continuemos estudiando juntos, para continuar aprendiendo y preparándonos para estar en el reino de Dios en el futuro. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar antes de terminar. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y te pedimos que sigas con nosotros, que guíes nuestras mentes, que nos ayudes a que nuestras decisiones de aceptar tu palabra puedan ser firmes y que nuestra vida pueda mostrar frutos dignos de arrepentimiento y que el mundo vea que nosotros hemos cambiado por la influencia de tu Espíritu Santo. Tráenos nuevamente para seguir estudiando. Guíanos y prepáranos para ese gran día. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar conmigo y hasta la próxima. Bendiciones.